culto de adoración de nuestra iglesia Comunidad de Berea. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Vamos a invitarlos a que se pongan de pie, hermanos, y tener un espacio para cantar algunas alabanzas. Y vamos a ir y que Dios nos dé la sabiduría para ir comprendiendo lo que cantamos. Entonces iniciamos con este himno que titula "Oh, que tuviera lenguas mil". Alabemos al Señor. Oh, que tuviera lenguas mil para poder cantar las glorias de mi Dios y Rey, y sus triunfos alabar. Su nombre trae consuelo y paz, nos libra del temor. Salud, aliento y gozo es, vida da al pecador. Quebranta el poder del mal, al preso libra hoy. Su sangre limpia al ser más vil, aleluya, limpio estoy. Oh, mudos de su amor hablar y sordos oír su voz. Oh, ojos de emoción saltar, ciegos ver al Salvador. Señor Jesús, ayúdame a tu nombre proclamar, a todo el mundo en derredor tu grandeza ensalzar. Acompáñenme en una oración, hermanos. Sí, Señor, mil gracias por este tiempo, un momento donde nos regocijamos unidos como iglesia, Padre, en este local, y queremos expresar toda nuestra gratitud por lo que has hecho en nuestras vidas y continuarás haciendo, Señor. Queremos rogar y pedirte, Señor, que el día de hoy, pues a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, sensibilices nuestro corazón, hagas que nuestra mente se despeje y pueda recibir toda la enseñanza, tus principios, tus juicios, tus mandamientos, Padre, para irlos adoptándolos en nuestras vidas diarias, Señor, y caminar así en tus caminos, en tus propósitos, Padre. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Instrúyenos, capacítanos, Señor, en tu palabra y llénanos de tu Espíritu Santo, Padre, para entender y comprender tus propósitos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Continuamos alabando al Señor. Venid, glorificad a Dios. Venid, glorificad a Dios. gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención.
el sello de su espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe. Nos uniremos a alabar a nuestro Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorioso Cristo. Con ese ánimo, hermanos, continuamos alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos. Glorioso Cristo. Rey de lo creado, hombre y Dios, te doy gloria. Quiero amarte, mi dulce amigo, corona mía y Salvador. Bello es el campo, más aún los bosques, en la estación primavera. Cristo es más bello, Cristo es más puro que al alma triste gozo da. Bella es la luna, es el sol más bello, y las estrellas sin igual. Pero el Cristo es quien más brilla en todo el reino celestial. Bellas las flores, bello es el nombre, en su lozana juventud, mas su belleza pronto perece, solo es eterna en
Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, y vamos a leer los versos del 2 al 18. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí reunidos como un mandato tuyo, pero venimos más que un mandato, venimos necesitados, Señor, de tu palabra, de tu presencia aquí en medio de los hermanos y de la comunión también de los hermanos. Bendito seas, Señor, es lo único que podemos pronunciar de nuestros labios y de nuestro corazón, por la gran misericordia y la gracia abundante que derrama sobre nosotros, pecadores, que un día nos salvaste en los méritos de Cristo Jesús, quien pagó el precio del pecado por nosotros. Padre Santísimo, así que te suplicamos y te pedimos que sigas obrando en nuestros corazones. Entendemos todo el dolor y el sufrimiento, lo que causa en nosotros y lo que quieres de nosotros, Señor. Ayúdanos a no ser cristianos de doble ánimo. Ayúdanos a que nuestro ánimo sea uno solo, en nuestra mente y en nuestro corazón, sea un solo camino, una vía para nosotros. Padre, el reino tuyo, el reino de los cielos, Cristo Jesús, gobernando, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a permanecer en ello, Señor, y si nos apartamos, haz todo lo posible, Señor. Tú eres nuestro Padre y tú obras, Señor, sobre tus hijos. Y te damos gracias. Aquí está la iglesia, el medio en el cual tú nos pones, Señor, para crecer espiritualmente, aparte de tu palabra, aparte de la oración, la necesidad de los hermanos. Y aquí, con un solo corazón, te decimos, Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Con nosotros puedes hacer lo que tú quieras, es tu voluntad, y ayúdanos a que nosotros nos sometamos a ti y hagamos también tu voluntad. En tus manos quedamos, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano.
Continuamos alabando congregacionalmente, hermanos, con este tema, Castillo Fuerte, Castillo Fuerte. Esta vez voy a pedirles que se pongan de pie para entonar este himno, hermanos. Cambiemos esta posición, Castillo Fuerte, vamos, con firmeza. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Demuestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Tomen asiento, por favor. Ahora sí invitamos a nuestro pastor que nos tiene unos anuncios. Bienvenidos, hermanos, a nuestro culto de la mañana. Vamos a tener algunos anuncios breves, pueden revisar sus boletines el día de hoy y vamos a recordar a los hermanos que les dimos la bienvenida la semana pasada como nuevos miembros de nuestra iglesia. Ustedes pueden ver los nombres de ellos en el boletín, en la página frontal, para que los puedan conocer. La semana pasada los presentamos aquí públicamente como nuevos miembros de nuestra congregación, así que eso nos da gozo saber que ellos han tomado esta decisión y este paso de ser parte de esta iglesia. Y con eso también recordamos que justo ahora se está enseñando el curso de membresía. Si hay hermanos todavía entre nosotros que nos visitan algún tiempo ya y quieren ser parte de esta iglesia de manera oficial,
les avisamos y ponemos esto a su disposición, los cursos de membresía. También pueden conversar con algunos de nuestros hermanos ujieres al final del culto si necesitan más información sobre cómo hacerse miembros de nuestra iglesia. Es algo muy importante para la vida espiritual de todo cristiano, ser parte oficial de una iglesia. Bueno, también estamos recordando, tienen las fechas de los eventos que están más próximos o cercanos a nosotros en el mes de julio y el mes de agosto. Si puedo resaltar uno de estos que tiene que ver un poco más con la iglesia, es la conferencia para jóvenes, el sábado 27 de julio. Sábado 27, la conferencia de jóvenes, es el día sábado, vamos a realizarla aquí en nuestra iglesia y estamos ya comenzando la campaña de propaganda para que jóvenes de esta iglesia y de otras iglesias también, incluso invitados, jóvenes que no sean salvos puedan estar aquí entre nosotros escuchando esta conferencia. Esta conferencia la van a enseñar dos de los misioneros que van a venir de California. Ustedes saben, los esperamos para el mes de julio, nuestros hermanos misioneros, 5 de ellos van a venir y 2 van a dedicarse a enseñar con traducción, obviamente, simultánea en esta conferencia de jóvenes. Uno de ellos es Steve, él es recién graduado ya del seminario, de Master Seminary, y el otro, Daniel, él es estudiante y egresado también ya de un programa de consejería importante que hay en la universidad allí mismo de Master. Así que ambos vienen bien preparados y emocionados. Hemos estado conversando un poco sobre los temas o cómo deben enfocar. En esta semana conversé con ellos sobre cómo deben enfocar este tema y lo tienen muy claro y van a hablar sobre el tema de guardando el corazón para los jóvenes. Así que aprovechemos esto, pasen la voz, envíen a jóvenes o inviten a jóvenes para que estén con nosotros. Me contaba Jesús, no nuestro Señor, sino el hermano que anda por aquí, que nos ayuda. Hay que mencionarle con el segundo nombre, mejora. Pero me dijo que al final del culto van a estar, creo que nuestro hermano Harmon y él, si hay jóvenes que quieren ponerse en la lista para asistir, uno tiene que inscribirse, la inscripción es gratis, no tienen que pagar nada, pero necesitamos saber cuántos van a venir por el espacio. Algunos ya se han estado inscribiendo en línea, pero todavía creo que los de aquí de la iglesia no, así que va a haber una mesita allá afuera al finalizar el culto para que ustedes puedan acercarse con Harmon y inscribir a los jóvenes que ustedes saben que van a venir, o los mismos jóvenes pueden acercarse allí e inscribirse ellos mismos. Bueno, estén orando por este evento importante, oren por la salvación de jóvenes allí, la edificación y santificación de los otros que ya son salvos. Bueno, creo que no hay más en cuanto a anuncios, lo de siempre ustedes lo tienen en el boletín, bautizos, fundamentos de la fe, membresía que ya mencioné, y todo esto se lo hace a las 8:30, los domingos 8:30 de la mañana, así que estamos ocupados a las 8:30 aquí, más temprano, de las 10, y les invitamos también a participar de estos cursos, si ustedes quieren, para los nuevos creyentes, fundamentos de la fe, y la reunión que tenemos de escuela dominical, también para adultos, a las 8:30, vamos a comenzar con una nueva serie de lecciones. Apenas hemos terminado un material que tiene que ver con el hogar, la familia, la crianza, el matrimonio. Y ahora vamos a iniciar a pedido de la mayoría de los hermanos en esa clase. Hoy les pedí que levanten la mano y la mayoría levantó para recibir un material o clases sobre cómo interpretar la Biblia. Así que vamos a comenzar eso, si Dios quiere, desde el próximo domingo. Vamos a estar hablando sobre cómo interpretar la Biblia en la escuela dominical. Es para todos los hermanos de la iglesia a las 8:30 el día domingo. Bueno, y también me pedían si hay hermanas que están dispuestas a ayudar en guardería para los días domingos, para la reunión de mujeres. Para la reunión de mujeres, si hay hermanas que quieren ayudar y ponerse en la lista, la reunión de mujeres por ahora está en un paréntesis, van a reanudar sus reuniones en el mes de agosto. Y para eso, ustedes saben, siempre vienen hermanas que tienen hijos pequeños y para que ellas puedan asistir necesitan un cuidado de niños, una guardería. Así que hermanas interesadas que quieran servir, ayudar, probablemente hermanas que no lo han hecho, porque pueden irse rotando, pueden conversar con nuestra hermana Jessica al final del culto para anotarse y poder servir desde el mes de agosto. Bueno,
Eso es todo, hermanos. No olviden leer el artículo del boletín, que es importante, en la mitad. Y queremos reconocer si es que tenemos visitas el día de hoy. Si hay alguna persona que nos está visitando por primera vez, algún día domingo, solo le pedimos que levanten su mano. Eso es todo. Pueden levantar su mano y nuestros hermanos mujeres van a entregarle un pequeño folleto. Si es la primera vez que alguno de ustedes nos visita un día domingo, solo les pedimos que levanten su mano para que reciban este folleto formulario, que lo puedan llenar y devolver al final del culto a los hermanos Ujieres. Siempre nos da gozo y placer saber que hay personas que nos están visitando el día de hoy o cualquier otro domingo, y así oramos que sea siempre. Bueno, hermanos, vamos a pasar ahora sí al tiempo de las ofrendas. Vamos a elevar una oración al Señor para este tiempo de reverencia y adoración. Lo hacemos con esa actitud, así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, por este tiempo de adoración que nos das y la oportunidad de participar de estas ofrendas que tú has destinado para el sostén del ministerio de esta iglesia, para el sostén de la predicación de tu palabra. Continuamente vemos como en el Nuevo Testamento esta práctica era fielmente llevada a cabo por las iglesias que mayor celo tenían, que más fidelidad tenían y mayor obediencia, incluso ayudando a otras iglesias, ayudando al apóstol Pablo con estas ofrendas para sostenerlo. Vemos a mujeres en el ministerio de Jesús sosteniéndole con sus recursos y dinero para el sostén de él, porque él se dedicaba a tiempo completo a la predicación de tu palabra. Y este es el mismo patrón, Señor, que tú has destinado para la iglesia. Que todo aquel que recibe una bendición espiritual la retribuya de forma material. Y se lo hace, Señor, porque es tu demanda, porque es parte de nuestra fidelidad, de nuestra obediencia. Es la manera en la que nosotros somos bendecidos. Al dar somos más bendecidos que al recibir, el Señor Jesús. Y te pedimos hoy, Padre, que nos ayudes a dar con generosidad y con sacrificio y con corazones alegres. Es un acto que es irreemplazable, y cuando lo hacemos con el corazón correcto y la actitud apropiada, sabemos que tú desde el cielo recibes estas ofrendas que levantamos como un acto de adoración, como el incienso, el humo del incienso con buen olor que se eleva hasta ti, Señor. Y así lo queremos hacer, y pedimos que tú utilices estas ofrendas para el avance del Evangelio, de tu palabra, para la gloria de tu nombre en esta iglesia y fuera de ella. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Damos gracias a nuestros hermanos músicos que nos han guiado en la alabanza a nuestro Dios. Bien, ahora vamos a continuar con nuestro estudio de la segunda carta a los Corintios, así que podemos abrir nuestras Biblias allí en el capítulo 1. Todavía nos encontramos aquí. Y la última vez hacíamos una pregunta que justamente dimos algunas respuestas y hoy vamos a continuar y a seguir estudiando otros versículos más de este capítulo, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué Dios permite que le sucedan cosas malas, devastadoras a su pueblo? Y dimos algunas respuestas. Como cristianos todos sabemos que esto es una realidad en nuestras vidas. Pero la pregunta es esa, ¿por qué Dios permite eso? Que le sucedan cosas malas a gente buena, o es a su pueblo, sería su pueblo, ¿no? Y aquí vemos una lista de ellas, la semana pasada, hoy vamos a adicionar algo más y seguimos estudiando nuestro texto. Y dijimos en primer lugar que Dios permite que le sucedan así cosas malas a su pueblo para probar la validez de su fe, para determinar si la fe de ese creyente es indestructible, es decir, si es una fe duradera, si es una fe salvadora la que tiene, es decir, si es salvo esa persona, si va a perseverar hasta el fin. ¿Recuerdan el ejemplo que pusimos? Dios abandonó a Ezequías para que pudiera ver lo que realmente había en el corazón de él. ¿Qué fe tenía él cuando se lo dejó solo? Y no es que Dios necesita saber qué hay en nuestro corazón, porque Él lo sabe, ¿sí? Es por la causa de nuestro bien, es para que nosotros conozcamos, ¿no?, lo que tenemos, cuál es nuestra fe. El justo por la fe vivirá. Y cuando pasas la prueba, tienes una afirmación objetiva de que eres verdaderamente salvo. Eso es un testimonio para nosotros. En segundo lugar, Dios permite que le sucedan cosas malas a su pueblo para ayudarnos a romper nuestros apegos al mundo. Porque tenemos la tendencia a confiar en las cosas de este mundo, en los recursos de este mundo, en nuestros pensamientos, en nuestra razón humana, en el dinero, en el poder, en la reputación, en las amistades, en muchísimas cosas de este mundo. Y el Señor entonces nos lleva a pruebas para que seamos alejados, desapegados de la confianza en estas cosas del mundo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él miraba una recompensa que era eterna, así que él estaba viendo más allá de lo mundano, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Número 3, dijimos que el Señor permite que le sucedan cosas malas a su pueblo, que lo llame a la esperanza celestial, para que vivamos en esa esperanza, vivamos en esa esperanza. ¿Quieres nunca decepcionarte? Entonces vive con esta esperanza en el cielo. Porque si tenemos puesta nuestra esperanza en el cielo, no hay manera de que algo que nos suceda aquí en este mundo, que nos quiten, que nos desapeguen de esto, nos pueda decepcionar la vida aquí en la tierra. No importa cuán mal se ponga la situación aquí en este mundo, no nos va a importar. No podría estar decepcionado porque no estamos poniendo ninguna acción aquí, de todos modos. Así que las pruebas producen resistencia, la resistencia se acumula hasta que tenemos un carácter probado, y el carácter probado vive en la esperanza, y la esperanza no avergüenza, dice el apóstol Pablo. Así que los sufrimientos de este mundo no son dignos de ser comparados con la gloria que será nuestra en el cielo. En cuarto lugar, dijimos que el Señor permite que le sucedan cosas malas a su pueblo para mostrarnos lo que realmente amamos. Así que una dificultad, una prueba, un sufrimiento, vamos a saber a dónde está nuestro corazón.
¿Qué es lo que más nosotros amamos? Así que todo esto se trata de la santificación de nuestras vidas. Y las pruebas van a revelar lo que es más preciado para nosotros. ¿Recuerdan la prueba que le puso Dios a Abraham de que sacrifique a su Isaac? Y al final se reveló lo que había en el corazón de Abraham. Abraham amaba más a Dios que a su hijo. Eso fue lo que reveló la prueba. ¿Dónde estaba su amor enfocado? Y era en Dios. Si se trata de la salud física, de dinero, reputación o cualquier otra cosa, nosotros vamos a saber qué es lo que más amamos. Por las pruebas encontraremos la revelación de lo que es más precioso para nosotros. Quinto, dijimos que las pruebas también permiten que Dios nos enseñe a obedecer. Así que la mayoría de las pruebas podrían venir a nosotros como un castigo porque somos pecadores. Y a través de las pruebas y el dolor y el sufrimiento y la aflicción aprendemos a obedecer. Aprendemos que el pecado tiene consecuencias dolorosas y las pruebas son los castigos de Dios. Y muchas de esas cosas son para nosotros, porque el Señor al que ama disciplina y azota a aquel que tiene por hijo. ¿Para qué es eso? Para que nosotros participemos de su santidad. Y el fruto de eso es un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sexto, dijimos que Dios permite que le sucedan cosas malas a su pueblo para poder revelar su compasión en nuestra miseria. Sin calamidades no hay oportunidad para que Dios muestre su consuelo, ¿ves? Sin pérdida no hay necesidad de la bondad de Dios y no podríamos conocer el grado de la bondad de Dios amorosa sobre nosotros. Séptimo, dijimos que Dios permite que le sucedan cosas malas a su pueblo para desarrollar su fortaleza espiritual para una mayor utilidad. Tienes que ser una persona probada en los ministerios realmente difíciles. Y cuanto más te prueba el Señor y cuanto más te refina la prueba y los problemas y el sufrimiento en tu vida, más útil te vas a volver al Señor. Más útil para el Señor. Santiago que leímos dice que seamos perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Es decir, los va a perfeccionar. Vamos a madurar y eso es lo que Dios quiere para que seamos útiles en su obra. Y octavo, el Señor permite que las cosas malas le sucedan a su pueblo para que puedan ayudar a otros en sus pruebas. Y ahí nos encontramos aquí ya en nuestro texto. Entonces, en la segunda carta a los Corintios 1 del 4 al 7, que es lo que hemos avanzado, y vimos allí la promesa de la consolación en el versículo 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Promesa de consolación. ¿Tienes tribulaciones? Hay una promesa de consolación. En segundo lugar, el verso 4 nos habla del propósito de la consolación. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vaya, no nos imaginábamos que el dolor y la aflicción nuestra es para que seamos consolados y eso redunde también en que podamos llevar esa consolación de Dios a otros. En tercer lugar, vimos los límites de la consolación en el versículo 5. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Lo que sufres por Cristo es el mismo nivel o grado que vas a tener de consolación de Dios. Si tienes poca consolación es que tienes poca aflicción. Si tienes mucha aflicción tendrás mucha consolación. Y la última semana vimos el cuarto elemento de esta consolación, que es la asociación, de que no estamos solos en el sufrimiento. Nos parecería que estamos solos cuando sufrimos, estoy afligido y nadie se interesa y nadie sabe y entonces yo estoy allí solo.
Y mira lo que dice el verso 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Así que Pablo está diciéndoles, si yo estoy sufriendo hoy es para ti, es para ti. ¿Ves? Mi sufrimiento Dios lo hace porque va a beneficiarte a ti, es para ti. Dice, para tu consolación y salvación. Y veíamos que esa salvación se refiere a la santificación, al crecimiento espiritual, ¿no? Hasta permanecer fieles hasta el último. Y sigue diciendo el texto, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y verso 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como somos, y ahí está la asociación, compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Si somos compañeros en las aflicciones, somos compañeros también en la consolación. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué no están viendo la reciprocidad que hay aquí? ¿Ves la reciprocidad que hay aquí? ¿No ves cómo todos nuestros sufrimientos nos permiten ministrarnos unos a otros? Eso es lo que les está enseñando el apóstol Pablo. Y esa es la asociación en todo esto. No estamos afuera solos. No estás haciendo lo tuyo. No, cualquiera que sea el dolor que tengas, cualquiera que sea la dificultad por la que estés atravesando, no tienes que pensar en ti mismo, en cómo te afecta. Ese es el problema del egoísmo y de enconcharnos y pensar todo como que somos el centro de la cosa, aún en el sufrimiento. No estés pensando en cómo te debilita, en cómo te dificulta, sino más bien tienes que ver cómo Dios puede usarlo en la iglesia para los demás. Esa es la manera de pensar correcta en nuestros dolores. Bien, con todo eso hay un propósito más para el dolor, una razón más para la situación de por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento a su pueblo. Y es la razón que constituye el punto central de nuestro texto de esta mañana. Es que Dios permite que su pueblo experimente problemas y pruebas con el fin de mostrar su asombroso poder. Su asombroso poder. Ese es el poder sobrenatural de Dios. Es el poder sobrenatural de Dios. Lo que no puede experimentar ningún impío. ¿Ves? Ninguno que tenga a Cristo puede experimentar el poder asombroso del Señor. Y esto nos lleva entonces a nuestro texto en la segunda carta a los Corintios 1, del versículo 8 al 11, que lo voy a leer de corrido y ustedes pueden seguir la lectura. Dice el verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Así que estos versículos concluyen el primer párrafo de esta carta que estamos estudiando las últimas semanas. Recuerde que el apóstol Pablo en esta carta está defendiendo su integridad, su carácter y ministerio con los ataques de los falsos maestros. Ahí en Corinto lo han atacado de todas las formas imaginables con el fin de destruir la credibilidad del apóstol, con el fin de socavar la doctrina de él y entonces meter el error. Y al parecer uno de los ataques a su vida virtuosa era que él estaba sufriendo todo el tiempo y le pasaban problemas y aflicciones, es por causa de que es un pecador, por causa del pecado es que él siempre está en esas aflicciones.
y lo estaban metiendo en la cárcel y lo estaban golpeando y cualquier otra cosa que le estuviera sucediendo y teniendo dificultades interminables en su vida es porque Dios lo está castigando. Así lo acusaban los falsos maestros. Y Pablo está respondiendo a esta acusación aquí en estos versículos del 3 al 11. ¿Y él qué está diciendo en estos versos del 3 al 11? Él está diciendo, oye, Dios está viniendo a mí. Dios está viniendo a mí. Pero no está viniendo a mí para castigarme, sino para consolarme. Mira cómo me consuela y cómo hemos estudiado todos estos textos de la consolación de Dios para él. Y por eso él comienza diciendo acciones de gracias en el versículo 3. Recuerdan que estudiamos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él ha venido a mí para consolarme, dice, para consolarme. A pesar de que esta carta está escrita con mucho dolor, porque él sabe lo que le está pasando allí en la iglesia de Corinto, también sabe lo que le está ocurriendo en Corinto, ¿no? Y al mismo tiempo vemos el tono de gozo que hay en el corazón del apóstol, porque Dios está viniendo a él. Dios está viniendo a él, ¿sí ve? Pero no para castigarlo por el pecado, sino para consolarlo, porque él está sufriendo por la causa de Cristo. Él está sufriendo por la causa del Evangelio. Él está sufriendo por la causa de la justicia del Señor. Por eso él sufre. Y Dios está viniendo a él. Eso es lo que él está mostrando en este primer párrafo. Así que comienza defendiendo sus sufrimientos, dando gracias a Dios por el consuelo que Dios le ha estado dando fielmente en toda su aflicción, en todo su dolor. Y mientras agradece a Dios por su consuelo, en este párrafo nos da una mirada increíble a la realidad del consuelo espiritual. Así que vimos hace un ratito lo que es la promesa de la consolación, el propósito de la consolación, los límites de la consolación, la asociación, que ya lo hemos discutido la última semana. Y ahora llegamos entonces al poder de la consolación, aquí en los versículos del 8 al 11, para mostrar cuán poderosa puede ser la obra consoladora de Dios. Eso quiere mostrarles a los hermanos de Corinto. Y Pablo habla muy personalmente de una situación especial que sucedió en su vida. Fue tal vez la peor experiencia que puso en peligro su vida, porque en el verso 8, mira cómo comienza diciendo, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. No sabemos qué fue esto específicamente, no lo sabemos, y Pablo no dice más que esto, que tenía un sufrimiento grande, ¿sí? Y los corintios deben haber sabido, porque él no les da ningún detalle. Quiere decir que era sabido para todos, conocido para todos. Apenas menciona las tribulaciones que yo estoy viviendo, los corintios sabían de a qué se refería. Y no da ningún detalle, y seguramente todo lo que estaba sucediendo en su vida por medio de la persecución fue transmitido también a través de la gracia a todas estas personas. Entonces los corintios no ignoraban la naturaleza de esta aflicción, es decir, por qué estaba sufriendo. Ellos no lo ignoraban, pero ellos ignoraban el detalle, el grado, el extremo de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa tribulación. Ignoraban lo grave que era, ignoraban la intensidad de esa tribulación, y ellos ignoraban lo que Dios estaba haciendo también en ellos. Ellos no conocían, ¿no? Pero ellos deben haber sabido lo que era. Sí sabían lo que era. Tal vez fue lapidación que sufrió el apóstol Pablo, tal vez fue una combinación de azotes, una combinación de ser golpeados con vara y puestos en cepos. En algunas ocasiones Pablo fue así puesto en Filipos y también en Roma, o privado de comida, de agua, encarcelado, o por las bestias salvajes que se encontraban en el camino. ¿Quién sabe lo que le estaba amenazando a su vida?
Pero eso sucedió después de haber escrito la primera carta a los Corintios. Después de eso le sucedió, porque si no, les hubiese dicho justamente cuando escribió la primera carta a los Corintios. Entonces, después de esa primera carta a los Corintios, debió haberle ocurrido esto. Así que es bastante reciente para que les escriba ahora en la segunda carta a los Corintios. ¿Dónde ocurrió eso? Y el texto nos dice que nuestra tribulación que nos sobrevino, dice ¿a dónde? En Asia. En Asia. Y cuando dice en Asia, aquí el texto bíblico, inmediatamente nosotros entendemos que es Asia Menor. Toda esa área de Turquía se llamaba Asia Menor. Y eso es antes de que su llegada, antes de que él haya llegado a Filipos en Macedonia, porque se iba a encontrar con Tito allá. Así que fue en el área de Asia Menor y sus alrededores, donde la ciudad principal era Éfeso. Esa ciudad era principal. Y Pablo hace una declaración cuando él se encontraba en Éfeso. Si vamos a la primera carta a los Corintios 16:9, primera carta a los Corintios 16 y el versículo 9, dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Se abrió una puerta a la evangelización allí, pero dice, son muchos los adversarios. Y es concebible tal vez que uno de estos adversarios, o uno o más adversarios, hayan estado a punto de quitarle la vida. Ahora mira, vamos a Romanos 16:3. Es otra carta que Pablo escribe a los romanos, y en su despedida va a mencionar ahí un par de discípulos, ¿sí?, que le habían ayudado. Y mira qué, dice Romanos 16:3, dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, verso 4, que expusieron su vida por mí. Y esto habría sido escrito poco después de la segunda carta a los Corintios. Poco después de la segunda carta a los Corintios. Tal vez se refiere a alguna participación de esas dos personas que tuvieron en este evento que puso en peligro su vida. Ahora, no sabemos qué es específicamente, no dice los detalles, pero ellos no ignoraban lo que le estaba ocurriendo. Ignoraban la gravedad de eso, ¿sí? Eso sí ignoraban, la gravedad de eso. Así que eso es lo que les dice aquí en el versículo 8. Dice, no queremos que ignoréis, dice, acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Así que Pablo quiere cerciorarse de que ellos conozcan en detalle, ¿no?, la gravedad de esa tribulación. Ellos saben que ha tenido la tribulación, pero no saben la gravedad de esa tribulación. Y él dice, yo no quiero que ignoren eso, necesito que conozcan bien esto. Era importante para el apóstol Pablo eso. Y mira que Pablo usa la frase, no queremos que ignoréis. Y lo usa 6 veces el apóstol Pablo. ¿Y sabe cuándo lo usa Pablo? Cuando algo le está preocupando mucho y está pensando en hermanos, está pensando y ellos no lo están haciendo porque no lo conocen bien. Así que no quería que la gente tuviera información inadecuada. Así que deben haber sabido de la aflicción que les sobrevino en Asia, pero no sabían cuán severa era esta aflicción. Y como vemos, tenía una dimensión de ser mortal, una forma de persecución que no tenía escapatoria. Y en el verso 8, por eso vemos, dice, fuimos abrumados sobremanera. Fuimos abrumados sobremanera. Así lo traduce la Reina Valera. Pero la traducción de la Biblia actual dice, fueron tan tremendos, así lo pone, fueron tan tremendos. Y la Nueva Versión Internacional, la NBI, dice, estábamos tan agobiados bajo tanta presión. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión. Esto está significando que
fuimos insoportablemente aplastados hasta el punto de la depresión. Y por eso añade allí en el versículo 8, dice, más allá de nuestras fuerzas. Esto fue más allá de nuestras fuerzas. En otras palabras, era tan terrible que no había posibilidad de supervivencia humana. A eso se está refiriendo. Cualquiera que fuera el tipo de capacidad física que tuviese el apóstol Pablo, esto estaba más allá de su capacidad física. Y él era un hombre que soportaba mucho, en verdad, porque lo vemos que fue apedreado, fue apaleado. Todo lo que va a contar en el capítulo 12, vaya, es un hombre que soportaba mucho. Formidable el apóstol Pablo, tal vez físicamente, ¿sí? Y debe haber sido un hombre fuerte físicamente hasta cierto punto, dado los rigores de la vida que soportó en un día normal que él podía vivir, ¿no? Moviéndose, caminando. Lo que su cuerpo pudiera soportar, lo que su cuerpo pudiera sobrevivir, esto iba más allá. Era demasiado. Él tenía un espíritu infatigable, en verdad. Tenía un alma invencible. Ese era el apóstol Pablo. Y uno se imaginaría que cuando su cuerpo se rinda, su mente se recoge su cuerpo inerte y lo lleva más allá de lo que se puede imaginar. Pero eso también se ha ido. Usted dice, no, es que él pensaba y dice, yo puedo seguir adelante. Pero vemos que él allí ha dicho, mira, no puedo seguir más adelante, ¿no? ¿Y por qué? Por la frase que sigue en el verso 8, dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Perdimos la esperanza de conservar la vida. Es decir, perdimos la batalla. Perdimos la batalla. Es decir, que él había perdido las ganas de vivir. Las ganas de vivir se le fueron. Y sabes que toda esa frase que dice la Reina Valera, perdimos la esperanza de conservar, son 5 palabras, perdimos la esperanza de conservar. En el griego es una sola palabra. Es una palabra compuesta, es larga esa palabra, y no se las voy a leer porque ni creo que se las podría expresar yo aquí, ¿sí? Pero la Reina Valera lo traduce así, perdimos la esperanza de conservar. En el griego está solamente una palabra compuesta, y en la mitad de esta palabra compuesta, que es una sola, en la mitad, hay una palabra que dice poro, del cual obtenemos la frase pasaje. ¿Y qué está diciendo? Toda la frase, o sea, que él estaba sin pasaje, diciéndolo de otra manera, sin salida. Estábamos desesperados. ¿Qué significa entonces esto? Que no encontramos salida alguna. Literalmente significa la ausencia total de una salida. No había puerta de escape. Aquí hay algunas puertas de escape, así que se pueden tranquilizar si hay un temblor o algo así. Una acá, otras laterales. Podemos escapar, podemos salir, pero allí no había ninguna salida de escape. No había cómo salir. Él se acabó. Él podría decir, se acabó aquí todo. Mentalmente estábamos acabados. Físicamente estábamos desbordados. No hay esperanza en lo absoluto. Así que él dice, eso fue todo. Él llegó a pensar de esa manera. ¿Se imaginan al apóstol Pablo? No, pero sí le está confiando en Dios, él es un hombre muy positivo. Pero ¿sabes qué? Él pensó esto, aquí terminó todo. Ahora, Pablo en otras ocasiones experimentó circunstancias tan terribles que de alguna manera expresan también una actitud parecida a esta, muy parecida. Quisiera llevarte allá, mira, sin que te desprendas del texto que estamos estudiando en 2 Corintios, vamos a 2 carta a Timoteo 4:6. Segunda carta a Timoteo 4:6, ¿sí? Es interesante porque él está perfilándose ya para ir a la presencia del Señor. Y mira lo que dice aquí el texto. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Dice, sacrificado. Él sabe que hasta ahí va a llegar. Dice, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Ves? Está utilizando lo mismo, algo parecido de lo que tenemos acá en nuestro texto. ¿Qué está diciendo entonces aquí, ahora regresando a nuestro texto?
regresando a nuestro texto, en la segunda carta de los Corintios 4:6 que hemos leído, ¿sí? Eso le llevó a la muerte, ¿sí? Eso le llevó a la muerte, porque él ahí murió. Pero aquí en nuestro texto, regresando a nuestro texto, segunda carta de los Corintios, vamos al versículo 9, 1:9. Segunda carta de los Corintios 1:9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Tuvimos en nosotros mismos. ¿Qué está diciendo? O sea, mi mente, nuestros pensamientos, nuestra propia mente. Y habla en plural, como si hubiese estado alguna otra persona, o tal vez por ser humilde, presentándose así, lo habla en plural. Pero él dice, en mi propia mente, mi mente me está diciendo que yo de aquí no paso, que yo ya aquí estoy a muerte, ¿sí? Vaya, él mismo tiene este pensamiento, pero en su propia mente él dice que se condenó a muerte a sí mismo. Iba a ser asesinado por causa del evangelio. Y él dice, ahí se acabó todo. Esto es mi fin. Y le estaba dando miedo en ese momento al apóstol Pablo y estaba desesperado en ese momento que él estaba viviendo y le venían esos pensamientos a su mente. Pero en la segunda carta a Timoteo 4, versículo 6 que leímos hace un momento, no estaba teniendo ningún miedo. Y la razón es porque aquí el trabajo no estaba terminado. Acá en la segunda carta de los Corintios no había un trabajo que había terminado y Pablo lo sabía. Pero en Timoteo 4:6, Pablo sabe que ya ha terminado su carrera. Dice, yo ya he terminado mi carrera. ¿Ves? De hecho, él dice, mi vida está derramándose como libación, como un sacrificio de ofrenda a Dios. Y él está diciendo, mi partida está cercana, la veo, el Señor me está mostrando que yo voy a morir. Estoy viendo el hacha de Roma que viene a cortarme la cabeza, como en efecto ocurrió después de un tiempito de lo que está escribiendo allí. Pero ¿sabes qué? En ese momento no hubo sensación de desesperación, porque él dijo, he terminado mi carrera. Pero acá, en 2 Corintios, él no ha terminado su carrera. En el verso 9, por eso dice en nuestro texto, en el verso 9 dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Sentencia, ¿sabes lo que significa la palabra sentencia? En el griego es apocrima, y solo se lo usa aquí, pero básicamente es una palabra técnica para aprobar una resolución oficial. Esto se utiliza como un término legal para dictar la sentencia de muerte oficial. Una sentencia de muerte oficial. ¿Qué está diciendo él? Me condeno a muerte oficialmente a mí mismo. Eso es lo que su mente le daba a pensar. Se estaba condenando a muerte. ¿Sí? Es decir, hasta aquí yo llegué. A este punto yo llego y nada más. Ahora, mire lo que sigue diciendo el verso 9. Esto es importante para que no confiásemos en nosotros mismos. Ese era el propósito de Dios en ello. ¿Por qué Dios lo llevó a este tipo tan horrible de extremo en su vida? ¿Por qué Dios lo sometió a quién sabe qué tipo de flagelación física, agonía, dolor? ¿Por qué? Ni siquiera podríamos imaginar qué tipo de tortura se estaba ejerciendo sobre su cuerpo, pero ¿qué clase de caos mental y emocional y de desesperación en esta misma situación, enfrentando la muerte y sabiendo que la iglesia de Corinto era un desastre, estaba funcionando todavía mal y que aún no había hecho su mayor esfuerzo y faltaba todavía trabajar mucho con ellos? Pero en medio de ese dolor agonizante físico y emocional y mental, la pregunta es ¿por qué Dios lo estaba haciendo pasar por esto? Y el texto dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. Dios nos está llevando al lugar donde no teníamos escapatoria. Eso es lo que hace Dios. Te lleva al lugar donde no tienes salida, donde ya no tienes ningún recurso intelectual, ningún recurso físico, emocional.
No podrías recurrir a nada ya, absolutamente a nada. Y ahí es exactamente donde Dios lo quería al apóstol Pablo. Ese era el lugar perfecto que Dios quería que el apóstol Pablo llegase, ¿no? Como Pablo nos va a decir más adelante en capítulo 12, que en su debilidad se perfecciona el poder de Dios. Así que Dios tenía esto como el verdadero propósito. Y uno de los grandes propósitos de Dios en nuestras pruebas es llevarnos al límite. Y más allá del límite donde no tenemos poder para arreglarlo nosotros. No podemos hacer absolutamente nada. Todo lo que podemos hacer, y eso es lo que nos dice y encanta el versículo 9 que dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, ¿que resucita a los muertos. ¿Qué grado? Fue en ese grado. O sea, la única salida iba a estar en las manos de Dios, porque Él es el único que podía resucitar a los muertos. ¿En quién más? No hay otro. Era así la circunstancia en la que Él se encontraba. Y saben ustedes que esa frase que dice Dios que resucita a los muertos es un título para Dios. Ese es un título para Dios. Lo usaban esas 18 bendiciones que los judíos la repetían en las sinagogas. Es un término judío descriptivo para Dios. Y ellos dicen que si alguna vez te piden que rescates a alguien que se está ahogando, que no debes intentar rescatarlo hasta que esa persona que se está ahogando dé su última abrazada. Su última abrazada. Cuando veas que da su última abrazada, ahí te puedes acercar, porque si intentas intervenir en cualquier momento antes de la última abrazada, cuando todavía tienes fuerzas para patear y para mover y luchar, es probable que te ahogues. Yo no me he encontrado nunca en una circunstancia como esa, ¿no? A la final yo cometo el error y voy a rescatar y salimos ahogados los dos. Pero cuando llegas al final de tus fuerzas y ya no queda confianza en tu propia liberación y están debilitados y quietos, es entonces cuando pueden ser recogidos y llevados a un lugar seguro. Ya no puede hacer nada, ya está como casi horizontal la persona, ¿no? Entonces tú te lo llevas fácilmente. Y así es exactamente donde el Señor quería llevarlo al apóstol Pablo y quiere llevar a los cristianos, al lugar donde hemos dado nuestra última brazada y nos estamos hundiendo por última vez y no hay nada en nosotros que pueda salvarnos, no hay recurso humano. Ahí es exactamente donde interviene el poder de Dios. En los inicios de mi vida cristiana fui bautista, íbamos a los campamentos bautistas y creo que aquí está un joven que puede contar eso, pero me voy a coger eso. Él nos contó también y ocurrió y todos los bautistas se enteraron de que hubo una resaca y el mar es muy bravo allí y varios jóvenes estaban allí y una joven de nuestra iglesia fue llevado por la resaca. Y ella cuenta después, porque vivió por la gracia de Dios, ya Dios hizo todo lo que pudo, y el mar la llevó para adentro, y casi ni les veían los jóvenes que estaban acá para poderlas rescatar. Y ella cuenta que entonces se comenzó a hundir nada más, se comenzó a hundir, y se le vinieron pensamientos de toda su vida, en esa sí, como algo relámpago. Pero de pronto algo le sacó hacia arriba, hacia flote y la botó hacia adelante. Una cosa que nadie podría hacerlo humanamente, ya ella moría. Pero ahí estaba el poder de Dios. ¿Sí ves? Algo parecido es lo que Dios quiere que nosotros nos encontremos, cuando ya no podemos hacer absolutamente nada. Un debilitamiento progresivo de tu confianza instintiva en ti mismo te lleva hasta la desesperación. Es exactamente entonces donde Dios te quiere. Porque en ese momento lo único que te va a mantener unido es una confianza radical en Dios. Y ahí es donde Pablo dice que Dios viene a tu rescate.
El verso 9 termina diciendo, sino en Dios que resucita de los muertos. Ese es el poder de Dios. ¿Ves? ¿Le gustaría saber cuál fue el sufrimiento del apóstol Pablo? Tenemos curiosidad, ¿no? Pero no nos revela Pablo eso, y sabemos que es de Dios, porque Dios quiere que lo único que nosotros sepamos es que Él está al final. Eso es lo que Dios quiere que sepas. Sea cualquiera aflicción, dolor, donde ya tiraste la toalla y piensas que ya no hay nada más, no hay más remedio, entonces debes saber que al final está el Señor. Al final está el Señor. Dios vino y lo rescató. Eso es lo que Él cuenta. El Señor demostró ser poderoso. Y ese poder se exhibió. Así que no hay extremo más allá del poder y la fuerza y el consuelo de Dios. Bien, ahora a menudo estamos aterrorizados por nuestros predicamentos, mientras que todo el tiempo el Señor está al final cuidando nuestra vida, ¿no? Está debajo de nosotros, está al final de todo. Así que necesitamos recordar que debajo están los brazos eternos del Señor, con su poder para ayudarnos. Bien, hemos visto entonces la promesa, el propósito, los límites de la consolación, la asociación, y hemos visto ahora el poder de esta consolación. Ahora veamos que este poder es un poder que no es eventual, no es un poder que viene solamente en algo específico, en un momento específico y luego ya no está. Vamos a ver la perpetuidad de esta consolación en el siguiente versículo, en el verso 10. Mire lo que dice el verso 10. El cual nos libró, dice, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿No te llama la atención esta frase? Porque nos libró es algo que ya pasó. Es decir, Él te ha librado. Si miramos hacia atrás, vemos que Él nos ha librado. Son actos ya de Dios con los cuales contamos. Su poder ha estado allí. ¿Qué más? Luego dice, nos libra. Esto es el tiempo presente. Nos libra, está hablando del tiempo presente. Pero también va al futuro el apóstol Pablo y dice, y nos librará. Y eso habla de futuro. Es decir que Dios va a hacer esto hasta el final. Dios va a hacer esto hasta el final. Porque es en Él en quien hemos puesto nuestra esperanza. Así que Dios te ha liberado del pasado. Dios te está liberando en el presente. Y Él nos va a liberar en el futuro. Nos va a librar en el futuro. Dios siempre es tan fiel. Entonces hablando que su poder está allí permanente. Una perpetuidad en esta consolación. En la segunda carta a Timoteo 4:16, dice el apóstol Pablo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, porque él tuvo que comparecer ante César, ¿no? Luego dice, pero el Señor estuvo a mi lado, dice. ¿Ves? Ahí está el presente, estuvo en un pasado, un presente. Y luego, en el siguiente versículo dice, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es la seguridad del apóstol Pablo. El apóstol Pedro también sabía eso. El Señor sabe librar a los piadosos, dice. Aquel en quien hemos puesto nuestra esperanza, porque hemos puesto a Él como nuestra esperanza. ¿Ves? El salmista también una y otra vez, él está diciendo, mi esperanza está en Jehová, mi esperanza está en el Señor. Y cantamos cánticos y canciones en ese sentido, la perpetuidad del consuelo de nuestro Dios. Es decir, Dios, yo estaré allí también para el futuro. Oye, yo estaré allí, aún en el presente, y te recuerda del pasado, que ha estado allí para consolarnos, para fortalecernos. ¿Ves? Él es el Padre de misericordias y el Señor de toda consolación. Eso es lo que dice. Así que los enemigos del apóstol Pablo eran implacables. Una liberación no iba a ser suficiente. Me libró aquí nomás. No iba a ser suficiente. Iba a ser necesario que hubiera más y más y más
rescates y fortalecimientos y consuelos de parte de Dios. Y Él está diciendo, yo voy a estar en todos, aún en el futuro, en los futuros ataques que tú tengas, yo voy a estar allí. Y luego el último elemento de este consuelo en el versículo 11 nos habla de que hay una participación en esta consolación. Y esta es una declaración muy buena en verdad. Y él sabe, el apóstol Pablo sabe que en los hermanos de Corinto hay algunos cristianos que han sido fieles, que se han mantenido fiel, a pesar de los infieles que se unieron al motín, porque había habido un motín y algunos se habían reunido para irse en contra de él. Sin embargo, todavía había muchos hermanos en Corinto que eran fieles. Y muchos de ellos sabían de su extremidad, de su problema, a manera general. No sabían el detalle que ya se los está contando, pero sabían lo que había pasado. Muchos de ellos estaban enterados de la situación de Pablo, aunque no conocían los detalles. ¿Y sabes qué? Estos hermanos fieles de Corinto lo sostuvieron con la oración. Por eso aquí se llama la participación de esta consolación. No es algo en que estamos solos. Dice, el Señor me liberó, el Señor me libra y me librará en el futuro. Y Él les dice, oye, ustedes también van a hacer eso conmigo, ustedes también. ¿Cómo? ¿Cómo los hermanos fieles pueden ayudarle a salir, a ser librado, a consolarlo al apóstol Pablo? Si él está sufriendo y padeciendo todo eso, pues lee el versículo 11, mira lo que dice. Dice, cooperando, es decir, todos los fieles, ellos cooperando, también vosotros, dice, a favor nuestro. ¿Con qué van a cooperar? Con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué necesidad que hay de la congregación? ¿Ves? Y nosotros pensamos que el cristianismo lo podemos vivir solos en la casa. Vengo el domingo y solo los domingos y nada más. Oye, no es así la vida cristiana. Es que tú no sabes todo lo que te pierdes. Todo lo que te pierdes. Ahí dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Él está diciendo, Dios va a hacer lo que va a hacer, pero lo van a hacer de acuerdo con sus oraciones. Dios va a hacerlo de acuerdo con sus oraciones. No quiere que piensen ni por un momento que no los necesita. Quiere que sepan que los necesita. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esa es la oración de los hermanos. Es poderosa. Cuando dice puede mucho es porque es poderosa. Ahí está el poder de Dios. Pero en este caso ahora cooperando por medio de la oración. Dios se mueve a través de las oraciones de su pueblo. Y quería asegurarles que en su futuro ministerio, quería asegurarse de que en el camino estuvieran allí con Él intercediendo y orando. Por favor. Hace mucho tiempo estudiamos la carta a los Efesios. Y solo para que tú puedas observar a Pablo, capítulo 6. Mira, Efesios capítulo 6. Y a veces uno piensa, Pablo sabía de memoria el evangelio verdadero. Y él era un hombre valiente y él podía predicarlo valientemente al evangelio. Así que, ¿por qué debemos orar por Pablo para que presente el evangelio? Si él es el que nos enseña el evangelio. Dios lo ha tomado a Pablo para enseñarnos sobre el evangelio. No necesitamos nada más, si Él lo sabe, no podemos orar por Él, pero mira lo que Él dice. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego, y el verso 19, y por mí, para que ores por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aún así pedía la dirección de Dios, me sea dada palabra. No es que me lo sé de memoria y lo voy a dar así de memoria porque ya me lo aprendí. No se trata de eso. Y que lo haga conocer con valentía,
¿Por qué? Porque puede ser que amaneció un día débil, no tiene valentía. Pero ¿quiénes le ayudan a que sea valiente? Los líderes, los pastores y otros hermanos. El pueblo de Dios, porque está orando, Señor, a este hombre, dale valentía que predique el evangelio con toda verdad. Y Pablo dice, yo necesito de ustedes. Necesito que oren para que Dios me dé de nuevo, me dé valentía. ¿Por qué pide eso? Porque hay momentos en que no tenemos valentía para predicar. Nos acobardamos en predicarle a alguien. ¿Ves? Porque hay tantos conflictos de intereses. Y él necesitaba valentía. Pero ¿cómo puede ser eso? Ahí está el pueblo de Dios, orando por un hombre, por un siervo en este caso, y puede orar por cualquier hermano. Continuamente el apóstol Pablo suplicaba a la gente que orara por él. Oye, ora por mí. Y eso demuestra humildad. Eso no demuestra autosuficiencia. Yo soy el apóstol, así que tranquilo, que no necesitas decirme eso o recordármelo. Él dice, necesito de ustedes. Necesito la fuerza de Dios y que ustedes estén orando por mí. Así que esta oración intercesora es fundamental para la expresión del gran poder de Dios y el propósito soberano de Dios, para que se manifieste entonces el poder de Dios. Porque en la oración, la impotencia humana se está arrojando a los pies de la omnipotencia divina. Por lo tanto, el deber de la oración no es modificar el poder de Dios, sino glorificarlo, glorificar el poder de Dios. Con la oración no es que estamos tratando de cambiar el plan de Dios, solo estamos tratando de alinearlos con Él. ¿Recuerdan ustedes cuando fueron amenazados Pablo, Pedro y Juan? Y a toda la iglesia de que no prediquen más en el nombre de Jesús. Ellos fueron a la iglesia y oraron y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué oraron ellos? Señor, a estos del Sanedrín que nos han amenazado, quítalos de ahí, cámbialos de puesto y que vengan otros que no tengan esos pensamientos. No oraron eso. No oraron que se quite el problema. No oraron que ya no nos hagan sufrir. No oraron que salgan leyes favorables para ti y para el cristianismo. No. Danos valentía, danos de nuevo. En medio de esto, danos la valentía de serte fieles, de predicar. ¿Ves que la oración no es para cambiar el plan de Dios, es para alinearnos a Él. Nos alineamos porque vamos conociendo su voluntad al estar allí orando y buscando y viendo la respuesta de Dios. Si no respondió una cosa, entonces entendemos que es la otra, ¿ves? Y aceptamos el plan de Dios, conocemos a Dios, lo que Él quiere de nosotros. ¿Y para qué todo esto? Solamente para que podamos dar gracias. Podamos ser agradecidos, dar gracias al Señor. Ustedes se unen, dice, para ayudarnos a través de sus oraciones, para que muchas personas, es decir, todos los que oraron, puedan dar gracias y eso redunde en la gloria de Dios. ¿Ven? Se reúnen un grupo aquí, los miércoles nos reunimos para orar y de pronto alguien en el grupo, somos 8, y el grupo dice, se ha convertido fulano de tal, y tal vez ahí de los 8, 3 se alegran. ¡Ah, gloria a Dios! Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Señor. Y tal vez los otros puede sonar insignificante eso o una respuesta fría, pero entendemos que esos 3 han estado orando a Dios. Y lo primero que sale es la gratitud a Dios. Gracias, Señor. Si estamos exaltando el nombre de Dios, el poder de Dios se ha hecho manifiesto. Y tú estuviste orando y entonces hay gracias a Dios por ello. Así que muchas oraciones traen gracias a Dios. Traen muchísimas gracias a Dios. Y Dios obra a través de esas oraciones. Y Pablo está teniendo siempre ese equilibrio. Nunca cuestiona el propósito soberano de Dios y nunca cuestiona la participación de los creyentes en esa obra soberana. Así que esta participación es una participación de oración mientras oramos los unos por los otros en todas nuestras pruebas. Eso es lo que Pablo quiso decir cuando habló de llevar las cargas los unos a los otros. Y así cumplir, dice la ley de Cristo. Oramos los unos por los otros fielmente. ¿Ves? Así soportamos. Así soportamos el peso de otro hermano en una aflicción, en una prueba. Yo también estoy orando por mi hermano.
para que pueda soportar, para que siga adelante, para que tenga fuerza espiritual, el poder de Dios pueda manifestarse y sea fiel y pase fiel en esta prueba. Eso es lo que nos está diciendo también este texto. Entonces este texto nos da un tremendo consuelo. ¿Puede haber algo más increíble, más maravilloso que darse cuenta de que Dios es un Dios de tierna misericordia y un Dios de todo consuelo que nos consuela en todas nuestras aflicciones? ¿Quién nos consuela para que podamos consolar a los demás? Es Dios. ¿Quién nos consolará hasta el extremo, cualquiera que sea, de nuestros sufrimientos en nombre de Cristo? Dios, que traerá junto a nosotros a los que sufren mutuamente y que podemos compartir el mismo consuelo y la misma fuerza, el mismo poder, sin importar cuán severa sea la prueba. Incluso si desesperamos de la vida, el Dios que resucita a los muertos puede intervenir y lo hará hasta el día en que nos lleve a la gloria. Y luego esta última gran verdad, que lo hace a través de las oraciones de su pueblo. Ahí está, compartiendo esta consolación. Qué hermoso lo que nos ha enseñado el Señor. Y esto debe haber estado en el corazón del apóstol Pablo cuando dijo a los cristianos de Tesalonicenses de esta magnífica bendición. Y nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha dado consuelo eterno y buena esperanza, por su gracia, consuele y fortalezca nuestros corazones en toda buena obra y palabra. Eso es lo que tenemos de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias. Te damos por lo que nos enseñas a través de tu palabra a confiar en ti y poder reconocer que está el poder tuyo allí presente al final de lo que nos toque vivir, Señor, sea cualquier aflicción. Oh Padre, sigue agigantando nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. En ti confiamos. Y te damos gracias por estas palabras tan seguras, Señor. Gracias. Apenas se manifieste y se exprese, Señor, tu poder, nosotros somos los más agradecidos en todo ello, porque entendemos todo lo que está sucediendo. Hemos intervenido, hemos cooperado también allí y vemos tu poder manifestado. Bendito seas por ello, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias, Padre, te damos por este tiempo que hemos estado aquí en tu presencia. Ahora que salimos de este lugar, llévanos con tus más ricas bendiciones y bendícenos en el tiempo de la comunión con los hermanos, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde, hermanos.